En el mundo actual, impulsado por los datos, la capacidad de comprender y utilizar la estadística se ha convertido en una habilidad esencial. Comprender la estadística es fundamental para el éxito en diversas áreas, ya que nos permite interpretar y dar sentido a la información que recopilamos. La estadística nos permite dar sentido a la gran cantidad de datos que nos rodea, transformando números en información valiosa. Desde la economía y los negocios hasta la salud y las ciencias sociales, la estadística juega un papel crucial en la toma de decisiones informadas. La estadística nos capacita para extraer información significativa de los datos, permitiéndonos identificar patrones y tendencias. Al analizar los datos, podemos identificar tendencias, hacer predicciones y, en última instancia, tomar mejores decisiones. Esto es vital en un mundo donde la información es poder. Este ensayo profundiza en los conceptos fundamentales de la estadística, abarcando aspectos clave como la recopilación, organización, análisis e interpretación de datos. Exploraremos cómo estas técnicas se aplican en diferentes campos. Acompáñenme mientras desentrañamos el poder de la estadística y su importancia para comprender nuestro mundo. Veremos ejemplos prácticos y aplicaciones reales que demuestran su impacto. Embarquemos en este emocionante viaje al reino de los datos. Juntos, descubriremos cómo la estadística puede transformar nuestra manera de ver y entender la realidad. La recopilación de datos es la base de cualquier análisis estadístico. Sin datos precisos y completos, cualquier análisis posterior carecerá de validez y confiabilidad. Implica reunir información sin procesar de diversas fuentes utilizando métodos apropiados. Estos métodos pueden variar ampliamente dependiendo del tipo de investigación que se esté llevando a cabo. La precisión y confiabilidad de nuestras conclusiones dependen en gran medida de la calidad de los datos recopilados. Por eso, es crucial que cada dato sea registrado con exactitud y verificado para evitar errores. Por lo tanto, emplear técnicas efectivas de recopilación de datos es primordial. Esto incluye la planificación meticulosa y la implementación de procedimientos estandarizados. Las encuestas, los experimentos, las observaciones y los conjuntos de datos existentes son métodos comunes para la recopilación de datos. Cada uno de estos métodos tiene su propio conjunto de ventajas y desafíos. Cada método tiene sus fortalezas y limitaciones, y la selección del más apropiado depende de la pregunta de investigación y los recursos disponibles. Es importante considerar estos factores para maximizar la eficiencia y efectividad del proceso de recopilación. Una planificación y ejecución cuidadosas durante la recopilación de datos son esenciales para minimizar los errores y garantizar la validez de nuestros hallazgos. Solo a través de un enfoque riguroso podemos asegurar que los datos recopilados sean útiles y significativos para el análisis posterior. Una vez que hemos recopilado nuestros datos, el siguiente paso es organizarlos en un formato significativo y manejable. Aquí es donde entran en juego las distribuciones de frecuencia. Una distribución de frecuencia resume los datos agrupándolos en clases o intervalos. Por ejemplo, si estamos analizando las edades de los estudiantes en una universidad, podemos agruparlos en intervalos de edad, como 18 a 20, 21 a 23 y 24 a 26, y contar cuántos estudiantes caen en cada intervalo. Esta representación organizada nos permite comprender la distribución de edades dentro de la población estudiantil. Los datos no agrupados se refieren a datos sin procesar que no se han organizado en ningún grupo o intervalo. Cada observación se trata individualmente. El análisis de datos no agrupados implica el cálculo de medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, y medidas de dispersión como el rango, la varianza y la desviación estándar. Estas medidas proporcionan información sobre el valor típico, la dispersión y la variabilidad de los datos. Por ejemplo, si tenemos las calificaciones de un examen de 10 estudiantes, podemos calcular la calificación promedio, la calificación media, la calificación más frecuente y el rango de calificaciones para comprender el rendimiento general del grupo. Sección 5. Datos agrupados. Manejo de grandes conjuntos de datos.
Cuando se trata de grandes conjuntos de datos, se vuelve poco práctico analizar cada observación individualmente. En tales casos, agrupamos los datos en intervalos o clases, como se discutió anteriormente en las distribuciones de frecuencia. El análisis de datos agrupados implica calcular medidas similares a las utilizadas para datos no agrupados. Sin embargo, dado que hemos agrupado los datos, utilizamos diferentes fórmulas para estimar estas medidas. El punto medio de cada intervalo de clase representa todos los valores dentro de ese intervalo. Esto nos permite aproximar la media, la mediana, la moda y otras medidas para todo el conjunto de datos. Sección 6. Pintando el panorama. Representación gráfica de datos. Si bien las tablas y los resúmenes numéricos proporcionan información valiosa, la visualización de datos a través de gráficos y diagramas mejora nuestra comprensión y facilita la comunicación. Los gráficos no solo hacen que los datos sean más accesibles, sino que también permiten a los espectadores captar rápidamente la esencia de la información presentada. Las representaciones gráficas nos permiten identificar patrones, tendencias y relaciones de una manera visualmente atractiva e intuitiva. Los histogramas, los gráficos de barras, los gráficos circulares, los gráficos de líneas y los diagramas de dispersión son representaciones gráficas de uso común. Cada uno de estos gráficos tiene características únicas que los hacen adecuados para diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, los diagramas de dispersión son especialmente útiles para mostrar la relación entre dos variables, permitiendo a los analistas ver correlaciones y tendencias que podrían no ser evidentes en una tabla de datos. Cada tipo de gráfico tiene un propósito específico. Los gráficos de barras son ideales para comparar diferentes categorías, mientras que los gráficos circulares son perfectos para mostrar proporciones dentro de un conjunto de datos. Por ejemplo, los histogramas representan la distribución de una sola variable, mostrando cómo se distribuyen los datos a lo largo de diferentes intervalos. Los gráficos de barras comparan diferentes categorías, permitiendo una comparación clara y directa entre diferentes grupos de datos. Y los diagramas de dispersión muestran la relación entre dos variables, ayudando a identificar posibles correlaciones y tendencias. Sección 7. Descifrando los datos. Análisis e interpretación. Una vez que hemos recopilado, organizado y visualizado nuestros datos, el siguiente paso crucial es analizar e interpretar los hallazgos. Esto implica aplicar técnicas estadísticas para extraer información significativa y sacar conclusiones. Podemos utilizar pruebas de hipótesis, análisis de regresión, análisis de correlación y otros métodos estadísticos para probar relaciones, hacer predicciones y determinar la importancia de nuestros resultados. La interpretación de los resultados requiere una consideración cuidadosa del contexto, los posibles sesgos y las limitaciones de los métodos estadísticos utilizados. Sección 8. El poder de la estadística. Tomando decisiones informadas. En última instancia, el poder de la estadística reside en su capacidad para guiar los procesos de toma de decisiones. Al comprender los datos y utilizar herramientas estadísticas, podemos tomar decisiones informadas en varios aspectos de nuestras vidas. Las empresas utilizan la estadística para analizar las tendencias del mercado, optimizar las estrategias de precios y mejorar la satisfacción del cliente. Los profesionales de la salud confían en la estadística para evaluar la eficacia de los tratamientos y realizar diagnósticos informados. Los gobiernos utilizan la estadística para rastrear indicadores económicos, asignar recursos de manera efectiva y formular políticas públicas. Sección 9. Conclusión. Abrazando el mundo de los datos. En conclusión, la estadística es una herramienta indispensable para comprender y navegar en nuestro mundo, cada vez más impulsado por los datos. Desde la recopilación y organización de datos hasta el análisis e interpretación de los hallazgos, la estadística nos permite dar sentido a la información compleja y tomar decisiones informadas. Al adoptar los principios de la estadística, podemos descubrir información valiosa, identificar tendencias y resolver problemas en diversas disciplinas.
Ya sea que sea un estudiante, un profesional o simplemente alguien que quiera entender el mundo que lo rodea, es esencial abrazar el mundo de los datos a través de la estadística.